Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria, del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Qué características e importancia presentan los seres vivos de los reinos protista y fungi? Lectura. El reino protista, conformado por las algas y los protozoarios, viven en ambientes húmedos. Las algas constituyen el fitoplancton de los mares y océanos y forman parte de la cadena alimenticia de los seres marinos. Algunos protozoarios viven libremente en ambientes de suelo, agua dulce o salada. Otros viven fijos en una superficie durante toda su vida. Se movilizan mediante flagelos, cilios y pseudópodos. El reino fungi, que son los hongos, formados por levaduras, mohos y setas, seguramente habrás tenido la oportunidad de observar alimentos preparados a base de seres de este reino, por ejemplo, algunas variedades de pizza que contienen hongos en su preparación o el pan que se sirve en el desayuno que es elaborado con levadura. Algunos hongos se alimentan de la materia orgánica en descomposición, constituyendo un eslabón de la cadena alimentaria. ¿Has visto o conoces algún representante del reino protista y reino fungi? ¿Qué importancia tienen estos dos reinos para el ser humano y la naturaleza? ¿Qué características distinguen a los protistas y hongos? Logro de aprendizaje. Los estudiantes deben de evaluar la importancia de los seres vivos del reino protista y fungi. Reino protista o también llamado protoctista. Sus representantes tienen células eucariotas, de ahí una característica muy saltante, y son organismos unicelulares o también pueden ser pluricelulares. Si son pluricelulares forman colonias pero no forman tejidos. Su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. Viven en diferentes ambientes acuáticos, ya sea de agua dulce o salados. Algunos son de vida libre y otros son parásitos. Su ADN es lineal y ahí ya se forman verdaderos cromosomas. Poseen reproducción asexual, que es la más usada, y también reproducción sexual. Algunos se pueden mover, otros no. Algunos presentan pared celular, ¿no? Entonces, resumiendo, el reino protista, sus células eucariota, hay representantes unicelulares o pluricelulares. Su nivel de organización puede ser simplemente célula o formando colonias. Su nutrición son autótrofos fotosintéticos o heterótrofos con una digestión externa. Otras características es que viven en ambientes acuáticos, ya sea dulces o salados, y algunos son de vida libre y otros inclusive son parásitos. Nutrición. La nutrición en este reino protista puede ser autótrofa, mediante la fotosíntesis se realiza, o heterótrofa. Muchas formas unicelulares presentan los dos modos de nutrición. Por ejemplo, acá tenemos una euglena. Pueden hacer fotosíntesis o pueden ser nutrición heterótrofa, ¿no? Entonces, al hacer autotrofia y heterotrofia significa que su nutrición es mixótrofa, es mixta. Los heterótrofos pueden serlo por ingestión, a eso se llama fagótrofos, como en el caso de una ameba, o pueden ser por circulación de corrientes de agua, como los osmótrofos. Acá tenemos un ciliado. Es un osmótrofo. Reproducción. Hemos dicho que la principal forma de reproducción en este reino es la reproducción asexual, aunque algunos utilizan también mecanismos de reproducción sexual. Clasificación de este reino protista o protoctista. Se dividen en dos grandes grupos, las algas y los protozoos, también llamados protozoarios. En el caso de las algas, viven en zonas superficiales acuáticas porque ahí llega la luz del sol, entonces reciben la luz del sol para fabricar su propio alimento mediante el mecanismo de la fotosíntesis. Poseen cloroplasto, lo que les permite justamente fabricar su alimento. Hay algas unicelulares como las diatomeas, las euglenas, son microscópicas y tienen núcleo diferenciado. Y hay algas que son pluricelulares, por ejemplo, acá tenemos una alga pluricelular, ¿no?, del género Laminaria. Algunas de ellas pueden tener una longitud de hasta 70 metros de largo. En el caso de los protozoos o protozoarios, viven en el agua o en zonas húmedas, por ejemplo, pueden estar en el tubo digestivo. Se alimentan de materia orgánica de su entorno. Se pueden desplazar, o sea, significa que tienen movimiento la mayoría de ellos, ¿no? Acá tenemos un paramecio. Son microscópicos y también tienen núcleo diferenciado. Entonces veamos el primer grupo, los protozoos o también llamados protozoarios. Si observamos al microscopio una gota de agua de un florero, veremos muchos seres diminutos que se mueven de un lado hacia otro. Estos son los protozoarios.
Los protozoarios o protozoos, proto significa primitivo, animales primitivos, son organismos microscópicos de forma y tamaño variables, cuyas células se asemejan a las de los animales, como decir, son las que dan origen en la escala evolutiva a los animales. Presentan las siguientes características. Son unicelulares, por ejemplo acá tenemos un unicelular, miren, un ciliado unicelular. Su única célula es capaz de realizar todas las funciones vitales. Son heterótrofos porque se alimentan de bacterias, restos orgánicos y otros organismos microscópicos. No elaboran su propio alimento, en otras palabras, ¿no? Son acuáticos, viven tanto en el agua dulce como en el agua salada, o en ambientes, ¿no es cierto?, donde hay humedad. La mayoría son de vida libre, pero existen algunos de ellos que son parásitos y viven en el interior de otros seres vivos produciéndole enfermedades, como en el caso de la Giardia lamblia. Los protozoarios que viven en la superficie de las aguas forman parte del denominado zooplancton, del que se alimentan los animales marinos. Clasificación de los protozoarios. Según su forma como se desplazan, los protozoarios se pueden clasificar en 4 grupos: los flagelados, ciliados, los rizópodos y los esporozoarios. Entonces veamos los flagelados. Por ejemplo, acá tenemos una muestra de sangre donde se ven glóbulos rojos, estas esferitas, ¿no es cierto?, casi pintadas. Y se ven acá unas estructuras medias curvaditas. Este es un tripanosoma y tiene una especie de flagelo en su cola, un látigo. Eso es el flagelo. Los flagelados se mueven mediante flagelos, esa colita que les decía. Unos son de vida libre y otros son parásitos. Por ejemplo, el tripanosoma, que causa una enfermedad en el África que se llama la enfermedad del sueño. En Sudamérica hay otra enfermedad también causada por otro tipo de tripanosoma que se llama el tripanosoma cruzi, que produce la tripanosomiasis americana, o también conocida como enfermedad de Chagas. Otro grupo de protozoarios son los ciliados, porque tienen en su superficie unos pequeños pelitos en gran cantidad que se llaman cilios, por ejemplo el paramecio. Los ciliados se mueven entonces mediante cilios. Unos pueden ser de vida libre y otros incluso pueden ser parásitos. El más característico es el paramecio, que tiene 2 núcleos y forma de una zapatilla, ¿no?, como se observa en el dibujo. Otro grupo de protozoos son los rizópodos. Se desplazan mediante prolongaciones del citoplasma llamadas pseudópodos o falsos pies, que son prolongaciones del citoplasma. Pueden ser parásitos y otros son de vida libre, por ejemplo la amoeba. Otro grupo de protozoarios son los esporozoarios. Estos no tienen movimiento, ¿ya?, pues carecen de estructuras de locomoción o de movimiento. Todos estos esporozoarios se caracterizan por ser parásitos. Uno de los más característicos es el Plasmodium. Por ejemplo, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, que produce una enfermedad que se llama la malaria, ¿no?, y ataca a los glóbulos rojos. Las algas son un grupo de seres vivos muy diverso. Sus células son parecidas a las células vegetales. En la escala evolutiva, las algas dan origen a las plantas. Presentan cloroplastos y también tienen pared celular. Hay algas unicelulares o pluricelulares. Las unicelulares en ocasiones tienden a formar, cuando se unen, colonias, aunque cada célula es capaz de, por sí sola puede realizar todas sus funciones vitales. Las algas que son pluricelulares, todas sus células presentan la misma apariencia y se desempeñan también las mismas funciones, por lo que no forman verdaderos tejidos y peor, no llegan a formar órganos. Las algas son autótrofas, es decir, elaboran su propio alimento, su propia materia orgánica, mediante la fotosíntesis. Tienen clorofila y también pueden tener otros pigmentos que les ayuden a captar la luz del sol para realizar justamente la fotosíntesis. Según el pigmento que posean, se pueden clasificar en varios grupos. ¿Ya? Veamos solamente 3, ¿no? Hay algas verdes que tienen pigmentos de color verde, hay algas pardas que tienen pigmentos oscuros pardos y tenemos las algas rojas que tienen pigmentos de color rojo. Las algas son acuáticas sin excepción. Pueden ser de aguas marinas o de agua dulce. Algunas pueden vivir en la corteza de los árboles, dependiendo de la humedad, y también en las rocas. Las algas unicelulares, como en el caso de las diatomeas, que flotan en la superficie de las aguas que forman parte del fitoplancton. Las algas tienen un importante papel en la naturaleza, ya que sirven de alimento a muchos seres vivos como los animales. Las personas las utilizamos en nuestra alimentación. Acá tenemos una alga muy conocida por nosotros que se llama el mococho. Su nombre científico es el Chondracanthus chamisoi, ¿no? Las algas también sirven directamente al ser humano, por ejemplo, para preparar helados, gelatinas,
¿no? U otras utilidades. También tienen fines industriales, por ejemplo, la elaboración de algunos medicamentos, fabricación de abonos y muchos otros productos, incluso pueden producir hasta biocombustibles. Tipos de algas. Las algas verdes, bueno, su color lo dice, ¿no? Es de color verde. Su pigmento más abundante es la clorofila, lo que le da justamente ese color verde. Puede haber algas verdes unicelulares, como el caso de la euglena, o pueden ser pluricelulares, como el caso de la Ulva lactuca, o también conocida como lechuga de mar. Se encuentran tanto en aguas marinas como en aguas continentales, en aguas dulces. Están sobre la superficie del agua, arrastradas por la corriente, o pueden estar sobre las rocas y lugares húmedos inclusive. Las algas pardas poseen un pigmento medio amarillento que domina sobre la clorofila. O sea, tienen clorofila y tienen ese pigmento, ¿no es cierto?, que le da un color pardo. Son marinas, ¿ya? O sea, se encuentran en aguas marinas. Suelen encontrarse en las costas rocosas y son visibles cuando la marea baja. Otras pueden estar flotando en el agua. Pueden ser unicelulares como las diatomeas, que forman el fitoplancton, o pluricelulares como los sargazos, que son algas que miden casi hasta 70 metros de longitud. Las algas rojas, además también de tener la clorofila, tienen un pigmento de color rojo capaz de captar la luz que llega a las zonas profundas de los océanos, donde normalmente estas habitan. Generalmente se encuentran en aguas tranquilas y cálidas. Estas algas también pueden ser unicelulares o incluso hasta pluricelulares, como en el caso de la coralina, que forma parte de los arrecifes de coral. De repente el alga roja más conocida por nosotros es el mococho. Importancia de los protistas. Algunos ayudan a reciclar nutrientes descomponiendo la materia orgánica muerta. Algunos viven en simbiosis con otros organismos, ¿no? Más adelante vamos a ver los líquenes. Las algas son una importante fuente de alimento para la vida de los océanos, ¿no? Porque son parte del fitoplancton. Son el hogar de muchas especies animales, ¿no? Hay muchos animalitos, peces pequeños, que se esconden dentro de las algas de los depredadores. Las algas producen mucho oxígeno de la tierra mediante la fotosíntesis. Se dice más o menos que casi el 60% del oxígeno del planeta es producido por las algas. Reino fungi, o también conocido como micofita. Mico significa hongo, fita es planta, ¿no? Antiguamente se pensaban que eran plantas porque no se movían, pero no tienen nutrición autótrofa, son heterótrofos. Entonces se les da un nuevo reino a estos seres vivos, el reino de los hongos. El reino de los hongos está formado principalmente por organismos terrestres, aunque puede haber algunos acuáticos, pero principalmente son terrestres, que se desarrollan fácilmente en lugares húmedos, oscuros y sobre materia orgánica del cual van a obtener sus nutrientes. La ciencia que se encarga de estudiar a los hongos se denomina micología. Mico-hongo, logos, estudio o tratado, el estudio de los hongos. ¿Ya? Entonces, los hongos, como características, tienen célula eucariota, hay hongos unicelulares, hay otros que son pluricelulares. Nivel de organización, forman colonias, ¿ya? Bueno, acá se ha puesto que forman tejidos, pero los hongos realmente no forman tejidos, ¿ya? No forman tejidos. Bueno, para este autor lo ha considerado así, pero realmente no. Nutrición. Son heterótrofos y tienen digestión externa. ¿Qué significa esto? Que botan enzimas fuera de sus células para digerir los alimentos. Una vez que ya se digerió externamente los alimentos, recién se absorbe. ¿Ya? Algunos hongos pueden ser parásitos, pero la mayoría son descomponedores. Se encuentran, ¿no es cierto?, formando parte de las cadenas tróficas. Características de los hongos. Pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Los hongos pluricelulares no forman tejidos diferenciados. Dentro de los hongos celulares tenemos a las denominadas levaduras, ¿no? Están formadas por una célula, miren, son microscópicos y son de forma casi esférica a ovalada. Y dentro de los hongos pluricelulares tenemos a los mohos y tenemos a las denominadas setas. Los mohos son esos hongos que tienen una especial lanosa cuando crecen sobre los alimentos que van a descomponer. Y las setas, ¿no es cierto?, son los denominados hongos carnosos, ¿no? Recuerda que los hongos no forman tejidos, sino unos filamentos microscópicos que se llaman hifas, ya lo vamos a ver más adelante, que se reúnen a manera de una especie de maraña o telaraña, ¿no?, de fibras llamado micelio a todo ese conjunto. Y eso da la característica macroscópica de estos hongos pluricelulares. Los hongos tienen células eucariotas, presentan un verdadero núcleo, su ADN es lineal y forma los cromosomas.
Como habíamos comentado, los hongos pluricelulares tienen un cuerpo formado por hifas. Miren, este es el cuerpo de todo el hongo y cada uno de estos filamentos es una hifa, ¿ya? Son unos filamentos microscópicos y tienen muchas ramificaciones, ¿no? En este caso y de igual manera se observa. Este es para un moho que crece sobre la fruta, el pan, y este, ¿no es cierto?, un hongo que crece, por ejemplo, sobre la tierra, en un jardín. El conjunto de hifas se denomina micelio. Entonces, todas estas hifas le vamos a llamar micelio, ¿ya? Y permanece enterrado en el suelo, ¿no? O en el alimento donde el hongo va a crecer, como una especie de ayudarle a absorber los nutrientes. El micelio de los hongos se puede observar que en el microscopio sus hifas tienen divisiones, ¿no? Eso le denominan un micelio sectado, ¿no? O también se llama micelio o hifas tabicadas, ¿no? Y si la hifa, por ejemplo, no se observan divisiones, se dice que son cenocíticas, no tienen sectos. Los hongos se reproducen por esporas. Las esporas son pequeñas estructuras muy resistentes. Por ejemplo, acá tenemos un hongo, ¿no? Una seta que tiene una especie de sombrerito, y acá están saliendo sus esporas, y de cada espora de ahí va a salir un nuevo hongo, ¿ya? Son estructuras muy resistentes que cuando se desprenden del organismo, en este caso del hongo, originan nuevas hifas que dan lugar a nuevos individuos, en este caso a un nuevo hongo. Los hongos se reproducen por esporas asexuales que se denominan conidios o conidias, y también por esporas sexuales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un esporangio de un hongo, y las esporas que están acá se denominan esporangiosporas. Dependiendo del tipo de espora que produce el hongo, tiene un nombre determinado, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, las hifas de dos hongos que están entrecruzando material genético, y se va a formar acá una espora que se llama la cigospora, ¿ya? Este es un caso de una reproducción sexual porque intercambian material genético. Clasificación de los hongos. Los hongos unicelulares se denominan levaduras. Algunas levaduras pueden ser parásitas, como en el caso de las candidiasis, y producen enfermedades. Otras tienen gran importancia para el ser humano, ya que se usan en la elaboración de alimentos como el pan, la cerveza o incluso el vino. Los mohos, ¿no? Seguramente has visto una fruta que se ha comenzado a descomponer y ha crecido una especie de lana blanca y después comienza a crecer de un color determinado. Eso es un moho, es un hongo, ¿ya? Son hongos multicelulares. Algunos hongos multicelulares pueden ser parásitos, como el que causa el pie de atleta, y otros se desarrollan sobre los seres vivos, alimentándose de ellos y produciendo su descomposición, ¿no? Aparecen sobre los alimentos, como el que se observa en este dibujo, como en el caso del moho del pan. Hongos con setas o simplemente setas son hongos también multicelulares. Viven en lugares con abundante materia en descomposición, ya por ejemplo en el campo. Algunos son comestibles, ¿no? Por ejemplo los champiñones. Otros pueden ser venenosos, o sea, hay que tener cuidado con el hongo que se puede comer. La seta es la estructura donde se producen las esporas, ¿no? Acá en el sombrerito, ahí en su parte inferior se están produciendo las esporas. Generalmente es aérea, ¿no? Porque está sobre el terreno, pero también pueden ser subterráneas. Importancia de los hongos. Gran cantidad de los hongos contribuyen a los procesos de fermentación, ¿no? Por ejemplo, para la elaboración de bebidas alcohólicas, y son utilizadas en industrias panificadoras, lácteas, incluso las cerveceras. Otros hongos pueden producir antibióticos, como el penicilin, que produce penicilina. Muchos hongos pueden ser comestibles, como el caso de los champiñones, las trufas. Otros hongos intervienen en la descomposición de la materia orgánica muerta, ¿no? Los descomponedores. Otros contaminan los alimentos, como los mohos, descomponiéndolos. Otros causan enfermedades en plantas como la roya, y en el ser humano como el caso del pie de atleta y la tiña del cabello. Los líquenes. ¿Qué son los líquenes? Es una asociación simbiótica. Significa una asociación muy estrecha, ¿ya? Entre un alga unicelular y un hongo. Los dos forman un líquen. Si uno de los dos no está, el otro se muere. Ambos organismos están íntimamente relacionados y obtienen beneficio mutuo. ¿Por qué decimos que el beneficio es mutuo? Porque el alga hace fotosíntesis y produce los nutrientes para la misma alga y para el hongo. Y el hongo le da, ¿no es cierto?, cobija, le da casa al alga para que ésta pueda vivir. Entonces los dos se benefician, ¿no? Acá tenemos diferentes tipos de líquenes. El cuerpo principal del líquen está formado por el hongo, ¿no? Ahí está el micelio del hongo, miren. Sus hifas se disponen a modo de una red, como se ve en el dibujo, sobre la que se sitúan las células del alga. Miren, ahí están las células del alga. Los dos es como si fuera uno solo, ¿no?
El alga fabrica mediante la fotosíntesis sustancias que utiliza el hongo para alimentarse. El hongo, a su vez, proporciona el agua y la materia inorgánica necesaria para que el alga pueda realizar su fotosíntesis. En otras palabras, le da cobija. Los líquenes viven sobre las rocas, pueden vivir también sobre los tejados, por ejemplo en la sierra, los troncos de árboles, etc. Al crecer sobre una roca desnuda provocan pequeñas grietas que permiten la desintegración de estas rocas por acción del viento y del agua de la lluvia, colaborando así en la formación del suelo. Entonces son importantes para formar el suelo en los ecosistemas. Pueden resistir condiciones extremas, como la falta de humedad, de luz o frío, e incluso calor intensos. Podemos encontrar líquenes en casi todas las regiones, desde las zonas desérticas hasta las zonas polares. En la actualidad se utilizan como indicadores de contaminación, ya que en zonas contaminadas son los primeros organismos que desaparecen. Entonces, no encontrar líquenes en un lugar significa, ¿no es cierto?, posiblemente que haya contaminación de esa zona. Los líquenes se utilizan en la producción de antibióticos y en la fabricación también de pigmentos, productos químicos y colorantes alimenticios. Algunos se utilizan en la industria de los cosméticos porque producen colores, y también en la perfumería, aprovechando justamente que producen también aceites esenciales. En las zonas frías, algunos animales, como el caso de los caribúes y los renos, se alimentan de este tipo de ser vivo. Tipos de líquenes. Los líquenes foliosos tienen aspecto de lámina, ¿no?, como si fuera una hoja. Viven sobre las ramas o las rocas, se adhieren mediante pelillos a ese sustrato. Los líquenes fruticulosos son de aspecto pequeño, como si fueran pequeños árboles que tienen muchas ramificaciones. Viven sobre las ramas de la vegetación. Los líquenes crustáceos tienen forma de costra, como se observa acá, ¿no es cierto?, sobre esta roca. Viven sobre los troncos de los árboles o sobre las rocas también. Actividades. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué características principales tienen los seres vivos del reino protista y fungi? ¿Por qué son importantes los representantes del reino protista y fungi? Menciona algunos ejemplos de representantes del reino protista y reino fungi que son importantes en cualquiera de los siguientes campos: medicina, industria y ecosistemas. Elabora un mapa conceptual utilizando la aplicación CMAQ-Tools u otra aplicación para mapas conceptuales. Si no cuentas con internet, lo puedes realizar de forma manual sobre el reino protista y el reino fungi. Tickets de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.